Sí, claro que sí, seguimos con mucho más acá en Buena Noche. Hoy vamos a recibir a varios profesionales para seguir informando y a la vez educando en todo lo que aconteció con respecto a la tragedia el pasado martes aquí en la ciudad de Santo Domingo. Recibimos al abogado Ramón Monchi Estrella, el ortopeda Andrés García, la doctora especialista en estética Grinilda Amaro y a la psicóloga Daisy Rodríguez. Muy bien, cada cual en su cuadro profesional, ¿verdad? Tiene un conocimiento amplio de lo que ha sufrido el país en estos días y percibimos alguna solución para tales fines. En el caso de Monchi, me imagino que está encuadrado sobre las demandas que pueden entablarse y de lo que habla la gente en las calles y otras opciones más a favor de la familia y los parroquianos, los talentos. Correcto, gracias por acompañarnos, felices y agradecidos de que puedan, como digo y siempre marco, ser luz en este túnel tan oscuro que ha arropado a la República Dominicana. Sería propicio iniciar justamente con la parte de salud mental y para ello nos hacemos acompañar de nuestra querida Daisy. Gracias por acompañarnos. Ayer nuestro querido Nelson Javier el Cocodrilo hizo una pregunta que quedó en el aire y fue una que llamó poderosamente la atención. Durante mucho tiempo se le ha tildado a quienes pierden a sus padres como huérfanos, a quien pierde a su esposa como un viudo, a quien pierde a su esposo viuda, pero ¿cómo se le puede llamar a una madre que perdió a su hijo? Porque lamentablemente el gran porcentaje de las personas que murieron eran hijos. ¿Cómo se le puede llamar y cómo esa persona puede canalizar ese dolor? Mira, lo primero es que aquí estamos todos no como profesionales, sino como dominicanos esta noche. Todo el que tiene un ápice de sangre de dominicano hoy está muy impactado. Es algo que ha tocado a toda la nación. Y es realmente decir que biológicamente no estamos hechos para que un padre entierre a un hijo. O sea, biológicamente no lo esperas nunca. De hecho, siempre estamos a la espera de que los envejecientes, de que cuando yo muera, que mis hijos, nunca un padre está preparado para que un hijo parta. Independientemente del nombre que se le ponga, es un duelo muy difícil de superar. Y aquí estamos hoy para conectar un poco con la nación y expresarle lo que estamos viviendo. Es totalmente normal que a usted le duela, es totalmente normal ante una situación anormal. El impacto de lo inesperado es todavía más difícil de conllevar. Y de eso quiero hoy que me permitan hablar. Darse el permiso de sentir, de conversar con las personas y ponerle nombre a lo que usted siente. Puede ser dolor, puede ser ira, impotencia, rabia. El duelo tiene diferentes rostros dependiendo de la personalidad y las vivencias que les haya tocado a la persona. Y cada uno de nosotros los hemos vivido de alguna manera. Sobre todo, hoy voy a dar una recomendación, si me permiten el escenario, y es que se pueda hacer un monumento o una oda ante el homenaje de las personas que hayan fallecido, porque esto también va a mitigar mucho el dolor. Hacer grupos de contención comunitarios, sin juzgar a las personas, encendido de velas, que en las aceras se pueda hacer ese encendido de velas, poner flores a las personas que se le haya ido la persona, hacer una carta, hacer un cierre y escribir todo aquello que tú quisiste decirle a esa persona que ha partido. Pero sobre todo mucha gente me llamó llorando hoy en crisis, pacientes que me decían lo mismo que dijo la televidente: no se me ha muerto nadie, pero no puedo parar de llorar. Y el miedo de saber que te puede pasar algo así también es inherente en cada persona y eso genera una crisis. Si usted es hipersensible a las noticias, no vea las noticias, no se martirice tanto. Sobre todo si usted está a la distancia, porque va a detonar una crisis en usted. Y saberse manejar, dialogue. Yo quiero también que me permitan felicitar al Colegio Dominicano de Psicólogos, que desde el día cero estuvo ahí interviniendo en crisis, que eso no se ha mencionado mucho. ¿Qué país tenemos? Esto nos ha demostrado realmente que estamos unidos a una sola voz. Muy bien. Doctor García, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Qué bueno que esté
en el programa con nosotros. Muchas gracias por Usted tiene una ventaja que los que sufrieron traumas pueden saber lo que puede acontecer en el transcurso de su vida. Y ese es un dolor permanente, o ¿cómo se puede llevar esa realidad? Hacerla totalmente acéfalo a la vida en el transcurrir del tiempo. Usted sabe que eso que usted dijo hace que uno se sienta más tocado muchas veces. Cuando uno puede imaginar lo que ocurre, o sea, tú quedar en esa circunstancia que puede afectarte inmediatamente, producir la muerte, ¿verdad que sí? Inmediatamente, o quedar atrapado y durar horas en dos circunstancias. Yo estuve pensando, incluso cuando manejaba la clínica esta mañana, qué duro debe haber sido tú estar atrapado, una esperando que te rescataran y otra que no te dio tiempo a que te declararan rescatar, tú sabes. Correcto. Entonces eso toca mucho a uno, y cuando uno sabe lo que puede suceder, como nos dijo Coco, creo que es difícil. Sí, es muy difícil todo lo que hemos vivido durante estos días, y yo voy a aprovechar ahora mismo para darle la bienvenida a Grinilda Amaro, que es médico estético y está aquí por una razón muy importante. Hemos visto cómo todos estos días de manera ardua han estado trabajando muchos voluntarios, muchas personas al rescate de todo aquel que quedó ahí en esos escombros, expuestos al sol, a la contaminación, y aparte de eso, entonces también la parte emocional que ya la tocamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el punto clave ahora, después de haber trabajado arduamente todas estas horas debajo del sol y con esos trajes que también tienen un nivel de calor muy alto? Muy buenas noches, así es. Además de todo el polvo, toda la contaminación, material en descomposición, químicos, el roce de los EPP, o sea, de los equipos de protección personal que también genera, como tú dijiste, un calor extremo y un roce a la piel al que la piel no está necesariamente acostumbrado en el día a día. Eso genera mucho riesgo de desarrollar problemas dérmicos, o sea, problemas dermatológicos. Entonces, aquí en estos días es muy importante empezar a hidratarse mucho, a tomar mucha agua, tener un buen descanso, hidratar esa piel, limpiarla sobre todo, que primero limpiar con agua para retirar todo lo que es el material, o sea, las partículas, para que al rozar la piel, al lavarla, esto no cree una fricción. Entonces, luego del agua, un jabón suave, que no sea necesariamente un jabón antibacterial. Mucha gente piensa, no, porque como estuve expuesto al sucio, necesito un jabón fuerte, y es todo lo contrario, porque esto va a agredir más la piel. Entonces necesitamos un jabón suave, sí exponer la piel a este jabón por unos 45 segundos para que la limpieza sea adecuada, mucha agua y luego una buena hidratante. Una crema emoliente que tenga urea al 10%, que tenga aloe vera o que tenga óxido de zinc, para que nos ayude a recuperar esa piel de todo esto, porque en este personal vamos a ver muchas abrasiones en la piel, vamos a ver cortaduras, vamos a ver muchas irritaciones, y realmente es muy necesario atender a este personal, porque como ustedes bien hablaban ahorita, o sea, no aguantamos una tragedia más, pero puede pasar. Así y es. necesitamos que ese personal esté bien y esté al día. Son nuestros héroes realmente. Es así. Licenciado, con relación a lo laboral, porque sabemos que muchos de los empleados también fallecieron en esta tragedia. Estos empleados que tienen vida, ¿cómo pueden ellos, qué tienen que hacer en estos momentos? Mira, el pueblo dominicano está consternado. Precisamente cuando llegué aquí, venía de darle el pésame a doña Relis y a Eduardo Estrella. Cientos y cientos de personas haciendo una fila, y con ello decirle que a todo lo que perdiera un familiar, que tenga muchas fuerzas para resistir una pérdida irreparable. No solamente los empleados, la empresa tiene una responsabilidad con ellos, natural,
que tiene que ver con la dependencia económica que una persona tiene cuando trabaja, pero también están las indemnizaciones civiles. Nosotros estamos en un hecho que no es un hecho causado por un fenómeno natural, no es un hecho fortuito que puede pasar. Aquí hay responsabilidades y la primera responsabilidad es que todos y todas, según la Constitución de la República, somos iguales ante la ley. Entonces, ¿cómo es posible que se le explique a la sociedad que hay una resolución del Ministerio de Interior y Policía que viene por años, que se flexibiliza en alguna temporada del año como la Navidad, pero que entró con toda su consecuencia el día 4 del mes de enero, que establece que de lunes a jueves, de lunes a jueves, el horario para el expendio de bebidas alcohólicas en discotecas, en bares, en tiendas de licor, es hasta las 12 de la noche. No es hasta la 1, no es hasta las 2. Entonces, a una discoteca de un barrio se la cierra el COBA, pero las otras funcionan de manera normal. No son explicaciones que vendrán después. Quizás no es el momento, pero aquí hay responsabilidades. En julio del año 2023, esa discoteca, por un asunto que podemos decir que es un hecho fortuito, porque fue un rayo que dañó un sistema eléctrico que produjo un incendio, tuvo una responsabilidad. Lamentablemente hay inobservancia de las autoridades competentes para establecer que debían hacer tal o cual cosa. Hay que ver en el legajo de documentos que tenga el Departamento de Edificaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Obra Pública, en distintos departamentos que tenga, qué hizo con eso. Y lamentablemente, nosotros tenemos que decir que tanto Edificaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional perdió a su principal exponente y esto dio de duro al Ministerio de Obra Pública. Es decir, no es un asunto personal, pero como sociedad nosotros tenemos que revisarnos porque hay demasiadas complicidades que hacen que este tipo de cosas pase y que no puede quedar impune, porque no solamente son los 100 y pico de heridos que hay hasta el momento, los 200 y pico, que no sabemos el número al que va a llegar, que han fallecido, sí, sino que la sociedad dominicana no había tenido nunca en su historia, nunca hay tantas personas fallecidas juntas. Y eso no puede ser así, tenemos que revisarnos. Correcto, como sociedad. Correcto. Continuamos entonces y me gustaría hacer la siguiente cuestionante y enfocándome directamente con lo mismo, con la parte legal. Una de las personas que tiene más responsabilidad, para bien o para mal, fue quien salió a dar la cara, el señor Espaillat, que es parte de los propietarios o socios. De no tener seguro la discoteca, que puede ser una posibilidad, ¿a qué se atienen? Bueno, lo primero es que tenemos que esperar a ver si tiene. No podemos nosotros adivinar un asunto incierto que no conocemos. Primero es saber que se tiene. Yo espero que sí, pero de todas formas el Estado Dominicano, que también tiene por un carácter eventual algún nivel de responsabilidad, tiene que suplir las demandas o indemnizar a las personas, porque como hay gente que podía tener recursos, ahí también hay simples obreros que estaban ahí, que tienen hijos, que tienen familia, que han dejado personas huérfanas. No basta con ese sufrimiento que tenemos todos. Hay que resolverle a esa persona y alguien tiene que hacerlo. Y cuando no lo puede hacer el particular, el Estado que nos agrupa a todos, tiene la obligación de suplir esas faltas. Muy bien. Este dolor colectivo, licenciada, que vive el dominicano, esté aquí o no esté aquí, tiene una fórmula como mermar en el transcurso de los meses, de los días,
¿De qué manera? Buscándole una solución con la verdad, diciéndole todo lo acontecido, cómo, por qué. ¿Qué forma tiene el dominicano que tiene corazón abierto con esta situación para que alivie su dolor? Muy buena pregunta, don Coco. No quiero darle pistas a la gente de cómo actuar porque podríamos estar creando algo en contra con una respuesta, pero sí quiero decirles a todos que como cada persona vive el duelo de una manera distinta, vienen muchas personas con mucho enojo. Y esto es lo que tendremos que saber manejar cuando llegue. El enojo es muy peligroso. El enojo es peligroso cuando no lo sabemos canalizar. Va a haber un enojo colectivo hacia las autoridades y en fin, buscando respuestas, porque cuando tú no tienes una respuesta es lo mismo cuando a una persona le desaparece un familiar. Tú no sabes qué ha sucedido. No es lo mismo que tú veas que una persona falleció directamente. No son los mismos sentimientos. Entonces, eso es una parte del duelo, el enojo. Y cuando no tienes respuesta a ese enojo, puede ser muy peligroso. Yo estoy muy convencida de que las cosas van a tomar un rumbo porque algo se rompió en República Dominicana el día 8. No somos los mismos. Así es. Doctor, voy con usted. Hemos vivido esta situación y sabemos que la pérdida humana es innumerable. Dentro de los escombros pudimos ver quizás algunas personas que teníamos allegado fotos, ¿verdad? Que no era lo normal que se difundieran. Y cada uno son traumas diferentes de esas personas que estuvieron ahí, de acuerdo a la posición que estaban. Y esto hace y crea en la familia cómo pasó, cómo quedó, por qué así. ¿Cómo podemos manejar esa parte? Porque también en INASIF se está haciendo el tema de hacer una autopsia, pero todos sabemos que es por un trauma colectivo. Las mayorías de las personas que fallecieron en el instante fue por un traumatismo, ¿verdad que sí? Contuso, vamos a decir un trauma cráneoencefálico, puede haber sido un aplastamiento de su cuerpo, puede haber sido un aplastamiento de una extremidad o de las extremidades. Morir en el instante o morir, como te comenté al inicio, en la espera del rescate. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y saber que esas personas que lograron ser rescatadas, pero que tenían algún tipo de lesión, ¿verdad que sí? Principalmente vamos a hablar del aplastamiento, porque eso es lo que queremos hablar. Esas personas pueden todavía presentar situaciones incluso 15, 21, 30 días, hasta 70 días después. A largo plazo. Porque cuando ocurre un aplastamiento, supongamos que haya aplastado las extremidades o el miembro superior, eso provoca un daño tisular, o sea, el músculo, la piel, los tejidos se dañan, se afectan. Y eso comienza a liberar lentamente con el transcurrir de las horas, si pasa más de 4 a 6 horas, 8 horas, a producir toxinas, porque no le llega a la sangre, no hay irrigación. Y esas toxinas y esos elementos como el potasio que está dentro de la célula, cuando esas células se rompen, el músculo se rompe, se degrada, salen al torrente sanguíneo. Pero el problema no está ahí únicamente, sino que está cuando a usted lo sacan, le levantan el escombro, le levantan lo que está haciendo el aplastamiento. Y ahí entonces llega la sangre y esa sangre vuelve, recoge todo lo que estaba, que sí, lastimado y lo introduce al torrente sanguíneo. O sea que quizás muchas veces el problema no está inmediatamente, sino con los días. Entonces, esas lesiones, esas toxinas, vamos a ponerlo así para que el público entienda, pueden producir daños en el corazón y pueden producir daños a nivel del sistema renal, de los riñones. Entonces ahí vienen lo que son las arritmias cardíacas, el paciente entra en paro, vienen las afectaciones de las insuficiencias renales, hay que poner al paciente entrar en diálisis y pueden llegar también las infecciones. O sea que no es nada más un asunto de momento en que te rescaté, te llevo corriendo en el 911 al hospital. Se habla incluso de que el tratamiento debe ocurrir en el momento. Yo descubro la persona que está atrapada, aplastado, si se puede lograr canalizar, ponerle una vía, comenzarlo a hidratar en el momento para evitar y tratar ese síndrome
por reperfusión o síndrome por aplastamiento que puede ocurrir. Entonces es un asunto que realmente hay que verlo de mucha vertiente, porque no es un asunto que va a ocurrir, que va mañana ya rescatamos a todo el mundo y eso va a parar aquí, Así es. sino que hay que esperar los días a que esas cifras pueden aumentar. Entonces, además recuerden que cuando ocurren esos traumatismos de alta energía o tan importantes, si el paciente se salva, queda con secuelas. Sí. Entonces vamos a tener pacientes con lesiones de la columna vertebral, vamos a tener pacientes con amputaciones, que eso dan al traste a lo que viene con la vida, lo que hablaba nuestro abogado, que no, tenemos un paciente que estaba trabajando o estaba en la actividad y de repente ahora no puede volver a reintegrarse a la vida natural. Entonces es un asunto complejo, realmente. Así es, gracias. Licenciado, vuelvo con usted nuevamente, y es con relación a que el dueño de la discoteca o los dueños de la discoteca, con esto podría ir a cárcel o hay fianzas para estos tipos de casos. Mira, lo que tiene que ver, y nosotros tenemos un histórico acumulado que tiene que ver con una tienda en la ciudad de Concepción de la Vega, que se desplomó y que hubo fallecidos. Aquí tiene que ver mucho si hubo negligencia. Negligencia tiene que ver con que las autoridades hayan alertado del problema, o si solamente hubo inobservancia. Es decir, nosotros traemos un problema que ya se sabía, porque hubo un incendio y eso destruye la fortaleza, y también se puso un peso enorme con plantas, con vibraciones, con todo esto que debió ser observado por las autoridades. Debió ser observado por las autoridades. Y me parece, a un asunto a priori, sin entrar muy lejos al contenido, que no sabían las autoridades, no se habían percatado, es decir, existe una inobservancia de la función que tiene que ver, y ese lucro cesante que provoca que una persona deje de trabajar porque está herido, o deje de mantener a los hijos porque falleció, o la persona que se dedica en todos estos días a no trabajar porque están acompañando, porque están buscando, entonces eso crea un daño permanente que alguien tiene que responder por él. Tiene que responder, porque nosotros no podemos tener un Estado que, por producto de todas estas complejidades que se dan, pues son complicidades que a veces uno no la nota, pero que el Estado tiene que adecuarse a que hay que resolverla. Nosotros no podemos tener empresas favoritas. Nosotros no podemos tener un negocio desleal. Si la discoteca cierra a las 12 de la noche, a las 12 de la noche deben cerrar todas. Si la venta de bebidas alcohólicas solo se permite en horas de la madrugada, después de las 12, a la discoteca que están dentro de hoteles, para la persona que está habilitado en el hotel, entonces eso tiene que ser para todos los hoteles. Entonces no podemos tener una ley para uno y una ley para otro. No podemos dar esos permisos especiales, porque eso crea imposibilidad de la gente competir en un estado en el que se dice que la gente tiene las mismas oportunidades y tiene el derecho a la igualdad. En ese sentido, todavía estamos muy temprano para abundar sobre esto, pero vendrán demandas y vendrán indemnizaciones respecto a la persona. Y si no lo puede cubrir la empresa, entonces el Estado dominicano, por ese nivel de complicidad, tenemos que llevarlo a que cumpla con esa, para que no vuelva a pasar, porque lo que no tiene consecuencia, vuelve y se repite. Muy bien, vamos con los panelistas, un minuto cada cual, que tiene el derecho de opinar lo que entiende, esté concerniente a lo que hemos conversado esta noche y a este grave problema que está viviendo la República Dominicana, que esto pica y se extiende por lo que percibo. Iniciamos. Bien, recomendaciones. Si usted se siente con una crisis de ansiedad, de angustia, se siente encerrado, haga un minuto de reconocimiento. Utilice los sentidos, busque 3 cosas que oler, 3 cosas que tocar,
3 cosas que saborear, 3 cosas que sentir, y eso va a hacer que usted tenga su aquí y ahora más arraigado y más esté más consciente. La respiración siempre ayuda, como hemos dicho, y recordarle que no necesariamente porque esto haya pasado a usted tenga que sucederle ni a su familia. Es la recomendación, y por favor no vea tantas noticias porque muchas veces esto empeora el cuadro. Gracias. Oye, dama. Adelante. Sencillo, nosotros estamos en un tiempo que inicia, que es un tiempo de reflexión. La Semana Santa debe tomarnos a toda la familia y muy especialmente a los afectados de manera directa, a tomar un espacio para reflexionar sobre el qué hacer, y a los funcionarios públicos entender, y a los que participamos en toda esta vida de conexiones sociales, entender que llegó el momento de nosotros romper con este legajo de complicidades en la cual tenemos favoritos, y que no observamos vamos a decir, la legaña en el ojo del amigo ni en el ojo de uno, sino que se lo vemos al otro. Nosotros tenemos que vernos como país hacia lo interno y eliminar este conjunto de complicidades que nos hace daño a todos. Gracias. Así es, Muy bien. Grinelda. A nuestros héroes que aprovechen las horas de descanso, que descansen, que se cuiden, que se mimen un poquito, que se hidraten mucho, como ya les recomendé, usen sus cremitas, usen sus jabones, pero sobre todo descansen, que se lo merecen. Gracias. Doctor. Bueno, enaltecer la labor de los rescatistas y de todo el personal de salud que ha hecho una labor altruista. Pero también quiero hacer un llamado de atención, y es eso fue un solo punto de tragedia, ¿verdad que sí? De un desplome que tuvimos. Pero que esto nos sirva para prepararnos verdaderamente para lo que pudiera ocurrir en un desastre como un terremoto a nivel del país. Porque gracias a Dios se pudo organizar esto, porque fue un solo punto. Pero si hubiera ocurrido varios puntos simultáneos al mismo tiempo, ¿cómo podemos responder? Aunque la labor fue altruista y excelente, quiero hacer un llamado de atención sobre esa parte. Gracias. De manera especial agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y educarnos desde cada una de sus profesiones, gracias a la psicóloga Daisy Rodríguez, también al abogado Ramón Monchi Estrella, Andrés García, ortopeda y especialista en traumatología, y Grinaldi Amaro, médico estético. Nosotros continuamos con más de Buena Noche. Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. Pido disculpas porque cada vez que vemos una persona reclamar por su deudo, por su pariente, nos llenábamos de impotencia. El saber que personas continuaran atrapadas y que todavía no habíamos podido llegarle. Gracias del alma a todas las instituciones. No sé si alguna de las autoridades quiera continuar.